Hoy os traigo un vídeo un poco diferente porque no voy a pintar, voy a enseñaros cómo preparo yo mi paleta. En mi caso es una paleta de cristal, son mis favoritas y la podéis utilizar tanto para óleo como para acrílico, incluso para acuarela. Tiene una superficie muy suave, es muy fluida y a mí es la que más me gusta. Esta forma de preparar una paleta no es la única, ni es la mejor, ni es la peor, es solo mi manera de hacerlo. Ya me tocaba cambiarla porque os voy a enseñar mi paleta que he estado utilizando hasta ahora mismo, que es esta. Creo que ya es hora de cambiarla, así que pensé que voy a aprovechar que voy a preparar una nueva para enseñaros cómo lo hago y bueno, para ayudaros a que vosotros también lo podáis hacer si os gusta el método y si os interesa. Es fácil y espero que os sea muy útil. Hay muchos tipos de paletas, las más comunes son las de madera. También tenéis paletas desechables de papel y también se pueden utilizar otros materiales como la cerámica usando un plato o una baldosa. Pero como ya os comenté, mi favorito es el cristal. Se limpia muy bien y tiene una superficie muy suave. Me encanta cómo se desliza la pintura a través de ella. Y para conseguirlo además es muy fácil. Lo que yo hago es ir a una tienda cualquiera en la que vendan marcos para fotografías y comprar uno del tamaño que a mí me interesa tener mi paleta, sacarle el cristal y utilizar ese cristal. También se puede dejar el marco para que la paleta tenga bordes. El primer paso es cubrir con gesso uno de los lados de la paleta. Se pueden dar varias capas para evitar transparencias. Esto es para que la paleta se vuelva opaca y poder ver bien los colores en su superficie. Y después de eso limpio un poco los bordes para los restos de gesso que puedan haberse quedado. Como en mi caso yo he quitado el marco del cuadro, los bordes y las esquinas del cristal pueden cortar. Entonces, para asegurarlo un poco, utilizo cinta aislante con la que forro los bordes y de esta manera pues ya están protegidos y dejan de ser peligrosos. Y ya está, una vez hecho esto, la paleta está preparada y lo que voy a enseñaros ahora son los colores que yo suelo disponer en ella. Algunas veces cambio alguno, pero bueno, estos son con los que suelo trabajar. Se puede, por supuestísimo, trabajar con muchísimos menos colores, desde 4, que serían el blanco y los 3 primarios, hasta, bueno, hasta donde queráis. Coloco el blanco y el negro de marfil en las dos esquinas opuestas y después voy colocándolos por orden cromático hacia los rojos, los azules y finalmente los verdes. Y en la última esquina inferior coloco un poco de pasta para pintar, que utilizo como medio para el óleo. Y este es el resultado. Esta es la paleta, mi nueva paleta, con la que voy a empezar a trabajar, a crear nuevas obras. Y aquí tenéis la comparación con la anterior. Si os queda alguna duda o alguna cosa, o se me olvida comentar alguna cosa o que necesitáis saber, me lo podéis dejar en los comentarios y yo os respondo. Si os gusta el vídeo, ya sabéis, para ayudarme con el canal podéis suscribiros y también para no perderos nada y dadle a like y así esa es la mejor manera para ayudarme a seguir creando y a seguir subiendo contenido.